esta noche, reiniciando el trabajo de la primera vez, ya que luego ha estado el pastor King haciendo la tarea sobre el devocional, ¿no? O todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, ¿no? Y creo que ha sido un buen momento, un buen tiempo también para ustedes con respecto a eso, y sobre todo porque creo que es necesario, de alguna manera, en una institución como esta, plantear esos elementos para dar a aquello que nosotros también conocemos como mística, ¿no? Esa mística de la búsqueda de Dios y de la forja de la vida espiritual, para que de eso se base también el ministerio o la tarea que van a realizar ustedes. Ahora vamos a ir a este tema que de repente uno dirá, bueno, este es un tema mucho más secular, más de corte profano. No, creemos nosotros que la vida espiritual también se extiende en la tarea del estudio. Creo que lo dije al comienzo también y lo mencioné en la primera clase, me parece así. Y es necesario plantearse entonces el hecho de que somos criaturas espirituales y todo lo que hacemos también es parte de la espiritualidad y el estudio. El estudio es importante dentro de ese marco. El estudio también debe ser de sentido espiritual. Eh, el asunto está en que nosotros le planteamos como espiritual solamente, hemos dicho, estudio de la Biblia y la oración y luego las actividades de la iglesia, pero el estudio tiene mucho que ver con el trabajo y especialmente si estamos haciendo el estudio de la palabra de Dios. Y elegir el ministerio pastoral o la tarea pastoral de viendo las diferentes formas como se manifiesta, ¿no? Esta manifestación del ministerio tiene que ver con los dones y los ministerios que el Señor da. Si bien nosotros lo conocemos como ministerio pastoral, ¿ya? Pero no es solamente el ministerio, no solamente es ser pastor, aunque hacia eso vamos y quizás también tenemos una idea, digamos que solamente el ministerio final tiene que ser pastor, no necesariamente. También está el de maestro, está el evangelista, está el misionero, ¿no? Está la tarea profética, en fin, todo aquello que mencionó el apóstol Pablo en el libro a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 11, cuando dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, ¿no? A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, aquí está esa condición, de que el ministerio de la palabra, el ministerio y la funcionalidad tiene que ver con estas áreas, ¿no? Algunos le llaman 5, algunos le llaman 4, no importa esa cantidad, lo importante es que eso es lo que se establece y lo que hay dentro de la iglesia, ¿no? Y bajo ese requerimiento entonces está también el estudio, ¿no? Quiero que ustedes lean, a ver, Juan 5:39. ¿Alguien tiene la Biblia y lea Juan 5:39? Escudriña las escrituras, porque en ellas. Yo lo tengo acá. Ya, sí. Ya dice así. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya, muy bien, esa es la versión 60, ¿no? Escudriñar las escrituras. ¿Alguien tiene otra versión por ahí? La versión 95, la versión contemporánea, la NBI, o alguna otra versión, o la Dios habla hoy, no sé. O todos tienen 60. 60, pastor. Todos tienen 60, ¿no? Ya. Bueno,
De todas maneras, Puedo buscar, pastor. ¿Ah? Puedo buscar en internet. Puedo buscar en internet una versión, otra versión. Claro. Yo les voy a dar la versión, la que tengo, la 95 aquí. Y también la... Tengo la 95. La nueva traducción viviente dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Ustedes estudian las escrituras a fondo. Esa versión es mucho más exacta que la que es en la versión de la Reina Valera 60, ¿no? Aquí tengo otra versión, pastor. La A tengo ver. en la selección TLA. Dice: Ya. ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí. Muy bien. Entonces, otro texto ahí que habla de que no hay una orden, sino que hay una característica dentro de los escribas y fariseos, ¿no? Que dan el asunto aquí claro. Entonces, esa claridad tiene que ver con el hecho de que es un acto, una acción que realizan los fariseos. Ellos eran muy estudiosos en las escrituras, de hecho. Así que la orden esa imperativa de decir escudriñar las escrituras no está al orden, porque no se puede dar una orden a alguien que hace algo, ¿no? Algo que está haciendo, ¿no? No le puedes dar una orden a una persona de algo sobre la cual está haciendo, ¿no? Ya lo está haciendo, ya no lo necesitas ordenar, porque ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, la idea aquí plantea que parte de la vida, parte de la esencia de los escribas, de los fariseos, era la investigación de las escrituras, la investigación de la Torá. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, ustedes estudian, ¿no? ¿Por qué? Porque en ella parece que creen ustedes que ahí hay vida eterna. Y luego el Señor le dice, de eso, ellas hablan de mí. O sea, Él está testificando que esas escrituras, las cuales aman, quieren, investigan profundamente, ¿no? Hablan de Él, pero no lo han visto, ¿no? A pesar del estudio, a pesar de la profundidad de su estudio, no han visto esa fuerza. Pero es necesario, entonces, plantear ese aspecto, que igual que los fariseos. Creo que los fariseos y los escribas, nos dice también en otro momento el Señor, que ellos tenían una claridad en cuanto al texto, ¿no? El texto y las escrituras. Para ellos era importante el texto. Ahora, claro que también tenían otra cuestión, ¿no? Ellos tenían tanto la ley escrita, pero también la ley oral. Y por eso dentro de la ley oral había muchas otras tradiciones. Y desde ahí habían inventado, aparte de la ley oral, las tradiciones propias, y se habían ido por ese lado. Y el Señor les ataca desde esa perspectiva. Le dice, ustedes invalidan la palabra de Dios por mandamientos humanos, ¿no? Entonces, ellos habían aumentado otros elementos a esto que es la palabra, que no lo habían dejado ellos, sino que estaban suplantándolo, porque Jesús aquí les está alabando, no les está mandando, les está alabando, les está diciendo que esa es una buena cualidad, ¿no? Que estudian. Bueno, eso solamente pequeñito para darnos cuenta de que el estudio es importante. Y otro más está en el Éxodo capítulo 3 con respecto a lo que hizo Moisés cuando dice Dios que digamos, había escuchado el clamor del pueblo, ¿no? Y de toda esa esclavitud y dolor que sentía, y entonces le habló a Moisés, ¿no? Pero el asunto es que
no le habla directamente, le dice no se le aparece, no, lo lleva a Moisés a mirar un fenómeno, ¿no? Una experiencia, ¿ya? Una experiencia especial, particular, ¿ya? Pero que Moisés había como diríamos, afirmado, ¿no? Durante esos 40 años en Egipto, y que era parte también de toda su instrucción, ¿no? Es un hombre que había asumido la investigación. Dice que estaba pasteando ahí a las ovejas y de pronto ve un fenómeno extraño, ¿no? Una salsa que no ardía, perdón, que ardía, una salsa que ardía. Una salsa ardiendo en el desierto es algo natural, pero el fenómeno o lo extraño era una salsa que ardía pero no se consumía, o sea, no se quemaba, no se deshacía. Eso fue lo extraño y por ese motivo, esa extrañeza es la que le plantea entonces la necesidad de ver qué está pasando, y por eso dice, veré por qué motivo este extraño fenómeno está ocurriendo, ¿no? Parecía algo así como lo que llaman algunos una ilusión, ¿no? En el desierto ocurre eso, ¿no? Más si estás con sed, con días no te has alimentado y todo eso, entonces en el desierto tú puedes ver entonces figuras, oasis y también visiones, ¿no? Porque el sol, la fatiga te hace ver eso que no es real. Pero esto, él estaba, digamos, consciente de lo que estaba pasando y fue a ver y subió al monte. Y eso lo motivó a que eh, subiera para allá. ¿Y qué cosa hizo? Dios se le revela, ¿no? Dios estaba en ese monte y comienza él a, a tener entonces un encuentro con Dios, ¿no? Un encuentro particular y especial con Dios. Esa es más o menos la figura que Dios ha dispuesto, pues Dios nos ha puesto esa capacidad. Moisés había sido preparado ahí en el palacio de Faraón, ¿no? Porque era un príncipe y de hecho eso él no lo había olvidado, quizás había olvidado algunas cosas de las costumbres dentro del palacio, estando en el desierto, pero su estudio formal y el hecho de que tenía una mente habilidosa, ¿no? Para el estudio y para entender las cosas que están ocurriendo. Entonces, él simplemente va y encuentra al Señor ahí en medio de ese fenómeno. Muy bien, eso solamente para que darnos cuenta que la importancia que tiene el estudio, si se dan cuenta, ¿no? Es importante entonces estudiar, es parte de la vida ministerial, es parte del trabajo pastoral, ¿no? Un pastor que no estudia se estanca. Eh, un pastor que no desarrolla, que no se capacita, que se queda en el tiempo, se estanca y luego no va a poder enfrentar a las necesidades o cargas o problemas que enfrenta la congregación. Entonces es necesario estar formado y, por supuesto, también aprovechar el tiempo cuando uno está en un seminario. Aprovechen todo el tiempo que ustedes puedan y recuerden todo, anoten todo lo que sus profesores les indican, hagan sus tareas, hagan la investigación correspondiente. Pregunten también si algo les inquieta, algo que no lo entienden, háganlo nomás con claridad y más adelante ya van a aprender cómo deben responder o preguntar también, porque también es una técnica hacer preguntas, ¿no? Que son necesarias, pero no se vayan con incógnita, ¿no? No se queden con esa incógnita. Hay que tratar de plantear el hecho de que
necesitamos aprender, ¿ya? Necesitamos aprender. Todos tenemos que estar en esa figura. Aún los pastores, los maestros, tenemos que también estar en esa, digamos, para decirlo de una buena manera, tensión, ¿no? Tensión en el sentido de que es una acción, ¿no? Es una acción que es cotidiana y normal, que debe ser parte de nuestro ministerio, parte de nuestra vida. Muy bien, vamos ahora con esto a entrar al tema. Nos quedan entonces, en realidad, 4 semanas, y estas 4 semanas vamos a aprovechar todo lo que podamos con respecto al estudio. Vamos aquí hoy a hablar sobre la planificación del estudio. La planificación del estudio, ¿ya? Todo plan de trabajo eficaz tiene que incluir 3 cosas por lo menos: planificación, realización y control. La planificación tiene que ver con metas y con la distribución del tiempo, ¿no? Lo segundo es la realización con constancia y decisión, ¿no? Y esto lleva a crearnos hábitos de estudio. Todo se aprende, man. Todo se aprende. Uno va a decir, no puedo estudiar, no. Así como de repente, no todas las cosas en la vida vamos a ser expertos, ¿no? Algunos les gusta el deporte y lo hacen muy bien. Algunos no hacen bien. Otros les gusta cantar, pero no siempre saben cantar, ¿no? Otros, qué sé yo, tienen otros gustos, otras inclinaciones con respecto a actividades y aprenden más rápido a hacer las cosas bajo esa área, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un pintor, un escultor, un carpintero, por ejemplo. Los carpinteros, ¿cómo hacen, no? Especialmente los ebanistas, esos que hacen esas formas, ¿no? ¿Cómo hacen el trabajo? ¿Cómo usan la herramienta y crean unas cosas bellas, ¿no? Hermosas con la madera, ¿no? Los luthiers, por ejemplo. ¿Qué es un luthier? Un luthier es el que se dedica a la construcción de instrumentos, ¿no? De instrumentos musicales, ¿no? Y un luthier también, de tanto tiempo, dice, los guitarristas tienen que ir y reparar su guitarra, ¿no? Algunos se compran una nueva, pero reparar la guitarra, el luthier lo hace también, ¿no? Le saca los componentes, todo lo desarma y lo vuelve a poner y lo hace como nuevo, ¿no? Eso tiene que ser un especialista para eso, para la mantención de un material como ese, ¿no? Entonces, eso se aprende con el hábito, ¿no? Entonces, el estudio también, no se preocupe si hoy día dice, no soy para el estudio, sí, y ustedes voluntariamente han venido para esto, y yo sé que ya hay un porcentaje dentro de la mente de la decisión que han tomado de aprender, ¿ya? Entonces, aquí están para eso. Y el otro es el control del rendimiento obtenido y las dificultades para corregir, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la evaluación, ¿no? No necesariamente un examen evalúa bien cuánto uno ha aprendido, ¿no? Cuando uno dice, ya, voy a estudiar para un examen, tú estudias para un examen en el momento, estás aprendiendo para pasar el examen, pero no has aprendido. El aprendizaje, ¿cuándo es un aprendizaje? Cuando se hace parte de nosotros. Cuando se hace parte de nosotros, entonces he aprendido. Y cuando digo se hace parte de nosotros, es decir, que ahora tengo una nueva habilidad que voy a desarrollar, que lo voy a poner en práctica, que lo voy a poner en acción, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos saben predicar? ¿Cuántos saben más que predicar? Puede ser que sí lo sepan y lo hacen, pero lo hacen intuitivamente. Pero ¿cuántos saben preparar un sermón? ¿Cómo se prepara un sermón?
Entonces, para preparar un sermón, ¿qué cosa es lo que yo debo de hacer primeramente? Bueno, dice, estudiar la Biblia, ya. Poner los puntos, ya. Pero eso es muy elemental, ¿no? Hasta intuitivo. Pero necesito entonces de un área de especialización que se dedica a eso, a construir los sermones. ¿Qué área es esa? La homilética. La homilética. La homilética me permite a mí entonces hacer uso de la forma de cómo voy a utilizar mi estudio para hacer el trabajo de una predicación. Pero por otro lado, a la par que sé la homilética, necesito también saber cómo interpretar las escrituras, claro, para poder entonces hacer el mensaje y dar la interpretación adecuada, ¿no? Ahí está la hermenéutica, como dice nuestro hermano, la hermenéutica. Tengo que aprender la hermenéutica. Todo eso tiene que ver con habilidades y también tiene que ver entonces de cuando ya yo aprendo, ahí está el control de cuánto he aprendido, cuánto yo puedo dominar de eso, ¿ya? Por otro lado, la planificación del estudio entonces debe ser personal, realista y flexible, ¿no? Cada uno debe planificar su forma de estudio, ¿no? Realista en el sentido de que no debemos poner algo que no vamos a poder alcanzar. Tiene que ser algo realizable, algo que sea tangible, que yo pueda realizar. Por ejemplo, si yo en la semana trabajo y bueno, voy a estudiar y no tengo tiempo para hacer mis tareas, y entonces ya yo planifico y pongo de repente que voy a trabajar 2 horas diarias haciendo mi estudio, ya después del, bueno, del seminario y del trabajo y todo, separo 2 horas. Pero si en mi planificación veo que no hay esas 2 horas, no los voy a poder cumplir, ¿no? Por más que yo quiera hacer eso. Entonces tengo que buscar la forma real de saber cómo llevar esas 2 horas por día de estudio, que puede ser de repente tomándome 2 horas de sueño o de repente en el tiempo de descanso del trabajo o tomar 1 hora o en otro momento libre otra hora y así ya tengo 2 horas, ¿no? En fin, cualquiera que sea la forma, ¿no? Ahí hay que trabajar eso. También se debe utilizar un cuaderno de programación o una agenda, hacerse un horario. Aparte del horario que se le da de clase, que ese debería ser de alguna manera manejarlo entre ustedes, pero también tener una agenda o un horario, una programación para ver qué cosas son las actividades que tengo, ¿no? Eso al comienzo, por lo menos, y luego ya puedo ir ordenándome, pero se necesita de todas maneras hacer esa manera. Y en la programación tiene que haber, entonces, una programación mensual, anotar trabajos, fechas de control, de repaso, etcétera, ¿no? Aquí los cursos son de bimestrales, es decir, son 8 semanas. Y como son vía Zoom, o sea, digamos, el sistema virtual, tiene otro formato, ¿no? Sí se les pide algunas tareas, ¿ya? Pero ya no es la misma fórmula que cuando es presencial, ¿no? Entonces los elementos ahí pueden haber de repente, sí, exposiciones de parte de ustedes, de parte del grupo, en fin, es como el profesor quiera trabajar o evaluar, ¿ya? Pero siempre está bajo los requerimientos del sistema virtual. También la programación semanal o horario de semana también es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Y por otro lado, este otro que sería lo que conocemos como el diario, ¿no? El diario. Y una programación diaria también debe darse, actividades concretas que hay que realizar cada día en casa y los temas que hay que estudiar, ¿no? Entonces, darle de repente espacio de acuerdo al día, ¿no? ¿Qué curso tengo tal día? Y a ese estudio, para poder entonces darle la importancia, ¿ya?
Lo bueno de ustedes es que tienen 3 días a la semana, o sea, son 3 cursos nada más. Entonces queda en ustedes, aunque yo sé que, bueno, tienen el asunto de la iglesia también, ¿no? Y otros trabajos que hay por ahí, pero tienen el día viernes, por ejemplo, y no sé si lo tienen ocupado alguno, si lo tuviera, bueno, pero si no, ahí puede abrirse un espacio para hacer estudio o de recopilación de todos los trabajos o cursos que tienen, ¿no? Felizmente son 3, como digo, y esto facilita el asunto. Bien. Ahora, otro aspecto que hay que trabajar es la sesión de estudio diaria, ¿no? La sesión de estudio diaria, ¿no? ¿Cómo haría una sesión de estudio diaria? No estamos hablando de las clases que ustedes reciben, no, sino de cómo voy a estudiar, ¿no? En mi estudio diario. Sí, que puedo hacerlo diario, como ya hemos dicho, también hay que separarlo. Si ya tengo mis clases en el seminario, mi trabajo y las clases y la tarea y la casa que tengo que atender, ya entonces separo en la semana unos días que me voy a dedicar a este asunto. Ya, pero en general, lo más común es, o lo más recomendable es que un estudiante aplicado dice, tiene todos los días cosas que hacer, ¿no? Y sobre todo cuando está dedicado a esto al estudio, pues estudia todos los días, ¿no? Antes teníamos nosotros estudios internos, de internado, y el internado bueno, ahí tenían las horas dedicadas solamente para estudiar. La experiencia hace ver que no fue así del todo, ¿no? No ha sido del todo así. Pero, pero sí, de todas maneras, había algunos alumnos que hacían sus tareas, primero, las tareas, digo, que el seminario les planteaba, ¿no? Porque tenía que hacer ciertas actividades ahí. Luego había un grupo de cocina, tenían que cocinar, ¿no? Todos tenían que cocinar. Y luego en la tarde estar en la biblioteca y prepararse para el estudio de la noche, porque los estudios siempre eran de noche. Bien, entonces aquí tenemos que ver cuáles son las actividades que hacemos, ¿no? Diariamente, tarde y noche. Entonces, el estudio puede ser dependiendo del espacio que uno quiera dar. De 2 a 3 horas a la misma hora. Ese es otro elemento. Siempre que si quiero separar un tiempo para estudiar, tengo que hacerlo siempre dosificado, a la misma hora, a la misma hora. ¿Ya? O sea, eh, tengo que ser metódico en esto, ¿no? Tengo que ser metódico. Ya. Bueno, no pregunto nada, como que todos son de la IP Cristo P. Antes teníamos una hermana metodista y siempre le hablábamos acerca de eso, de su origen metodista, ¿no? Los metodistas justamente le dieron ese apelativo porque fue no una forma despectiva, ¿no? Sino la forma en que los comenzaron a conocer, porque ellos hacían las mismas cosas a la misma hora, ¿no? Y en el mismo lugar. Entonces dice, ah, estos son metodistas porque, ¿no? Son muy ordenados, ¿no? De ahí salió eso y ellos luego se pusieron ese nombre que no quedó mal tampoco, ¿no? Metodistas, solo que los metodistas tienen que dar pues, pie de que son ordenados y que son estrictos en sus tiempos, ¿no? Algo que en el Perú no tenemos, ¿no? Nosotros nuestra costumbre es hacer las cosas así como sea, ¿no? No planificamos, ¿no? Y ahí perdemos el tiempo. Bueno, alternar también el estudio con descanso, ¿no? Porque hay que darle espacio a eso también. Media hora por cada materia o dificultad, no media hora de intermedio. Media hora materia de dificultad intermedia y 5 minutos de descanso. O una hora materia dura, 10 minutos de descanso, ¿no? Y si ese es más o menos el tiempo que hay que dar, ¿no? Entonces, si estudio media hora, 5 minutos, o una hora, 10 minutos, ¿no?
Y los descansos no más de 10 minutos seguidos. Otra cosa que hay que hacer en el estudio es huir de las distracciones, especialmente de la televisión. Hay que desacostumbrarse. Acá, de paso, voy a enseñarles esto. Cuando uno deja de hacer algo o porque lo ha escuchado y lo deja de hacer, eso se llama desaprender. Entonces hay que desaprender, ¿no? Hay de desaprender. O también, bueno, decodificar es botarlo, ¿no? Pero en las dictaciones hay que evitarlas y especialmente la televisión. La televisión no sirve para nada. Yo veo que los programas de televisión en realidad no edifican, no tienen peso. No es la televisión pues que antes era más instructiva. Hoy día no. Y los programas, especialmente en vivo, no lo aconsejo. No quiero hablar cosas negativas que las podía decir, pero no quiero hacerlas. Pero por otro lado digo, no, la televisión no. Y si hay que utilizar, saber utilizar, dosificar y comenzar a buscar un nivel de apreciación. Por ejemplo, cuando vea un documental, por ejemplo, ¿no? Un documental de alguna información, de arte, de religión, de la Biblia, de cultura, de turismo, ¿no? Eh, y así uno se puede también entretener con eso, ¿no? Pero para el estudio hay que evitar, por lo menos, la televisión y hacer ejercicios suaves también de respiración, flexiones, ¿no? Y tener una habitación ventilada, ¿no? Eso también es bueno, ¿no? En un lugar cerrado, la presión y la falta de aire nos va a pasar la factura y va a haber dolor de cabeza, sueño y otras cosas más, ¿no? Ahora, vamos a ver en el compartir la clase. Ahora, en el compartir en clase es posible que bueno, de hecho que no lo hacemos porque esta clase es virtual. En el trabajo de clase uno se veía con sus compañeros de clase, realizaba conversación, había una relación ahí, un acercamiento, tenía un tiempo de descanso, en el tiempo de descanso ahí se daba lo que un tiempo de comer o de cena, ¿no? Eh, a veces el seminario daba eso y en otras ocasiones ellos mismos se agrupaban y cada uno daba una parte, compraban los elementos necesarios y luego entonces entraban a cenar y a compartir ahí un tiempo que les daba también de relax, ¿no? De descanso, ¿ya? A la mitad de la clase, ¿no? Bueno, nosotros no podemos hacer eso aquí, pero de todas maneras vamos a tener un tiempo de descansito, por lo menos unos 15 minutos, eso sí lo vamos a tener. Ya, y a ver, voy a poner el tiempo también en ese aspecto. Aquí tengo, son 7:43, muy bien, entonces vamos a tener entre 8:30, ¿no? A las 8:30 hasta las 8:45, ese es más o menos el tiempo que nos vamos a tener para dar más o menos el espacio, así era cuando estábamos haciendo el trabajo presencial, ¿no? Y entonces ahí en su caso usted puede eh, relajarse un poquito, ir allá, tomar algo, o si quiere cenar en esos minutos, si que no lo ha hecho todavía, ¿no? O en todo caso tomar algo y hacer su descanso respectivo y volver. Bien, en este aspecto de guardar la postura correcta, esto hay que hacerlo sí en la clase virtual y también en la clase presencial. Ya hemos dicho cuál es la postura correcta, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan cuál era? Estar sentado con
con la espalda en ángulo recto, ¿no? El ángulo recto, ¿qué grado tiene? 90. Pastor. De 90 grados, sí. No, porque ahora esto también de lo virtual nos lleva a un poquito también, y eso le digo como profesor, nos olvidamos también de eso, ¿no? ¿Ya? Sí, hay que tratar por lo menos de estar en la postura así, ¿ya? Sí, Porque, pastor, eso tiene bastante, de verdad, no disculpe, porque, bueno, yo cuando recién comenzaba a usar tenía la computadora, sí, me encorvaba bastante. Entonces ajá, tuve que utilizar una de esas fajas que jalan para atrás la espalda. Entonces, para que me pueda ayudar, porque me está doliendo ya la parte del coxis. sí, eso es porque uno está por sentado y el aconsejo sería también, pues, en todo caso, levantarnos, ¿no? O tener un espacio en el que podamos tener un tiempo de relax. Yo aconsejo en parte también, ¿no? O sea, levantarse. Esto lo hacíamos también en clase, ¿no? A veces cuando veíamos a los alumnos así, entonces le decíamos que se levanten un poco, se relajen y luego se sientan, ¿no? ¿No? Eso también es otra manera un poco para evitar esa situación, porque somos seres humanos, porque venimos del trabajo y todas las demás tareas y nos cansamos, ¿no? Eso es natural, ¿ya? Y hay que tratar de corregirse, porque no siempre es así, porque uno ya estudia, está ahí en todo y se olvida un poco de ese asunto, ¿no? Uno se olvida de esa postura. Sí, yo también uso a veces faja o eso que puede uno estirar ahí, ¿ya? Ya ayuda en parte, ¿no? Pero lo otro es levantarse o un poco estar moviéndose para no tener esa dificultad, sobre todo porque uno está ahí y se queda quieto, ¿no? Y también la vista, también ese es el otro problema con el asunto, ¿no? Que hay que cuidar. Lo segundo también es prestar atención a los profesores, ¿no? Prestar atención a los profesores. Yo creo que, ¿saben qué? Lo virtual nos ayuda a esto. Cuando uno está en clase, ¿saben qué? Yo veo que hay más distracción. No sé, me parece que no lo he evaluado esto, pero yo veo que más bien hay más atención en las tareas virtuales, los alumnos, cuando están, por supuesto, ¿no? Porque algunos de repente pueden estar y estar sin cámara, aunque Alexis ha hablado aquí, Alexis está sin cámara, pero él es el que ha intervenido, por ejemplo, ¿no? Eh, pero también puede existir la idea de que algunos, y eso se ha encontrado, ahora ya hay anécdotas de clases virtuales, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de una oportunidad, un alumno que estaba eh, tomando una clase, ¿no? ¿Y qué había hecho? Él había puesto una foto de él, ¿no? Una foto que estaba ahí paralizada, ¿no? Aparentemente era una foto de las que tenemos ahí en internet, pero era una foto que él había puesto en la silla en que él se sentaba. Y él se había ido, ¿ya? Que había no sé a qué, otra actividad. De pronto, por esas cosas, la foto se cae. Y era una foto grande, ¿no? Así, más o menos, que era la que daba el tamaño de él. Se cae la foto y encuentra la silla vacía, ¿no? Y el profesor se da cuenta de ese hecho, ¿no? El alumno estaba haciendo la apariencia que estaba ahí, pero no estaba en la clase. ¿Ya? Entonces, bueno, yo no creo que eso van a hacer ustedes, ¿no? Pero eso lo hicieron en una tarea secular, pero no es esa la forma. Dejando ese tipo de cosas, porque los hay, sí hay gente que toma un curso para ahí, se va y después entonces eh, regresa y ya, dice, ya estuve. Solamente está para hacer presencia, pero no está aprendiendo. El que quiere aprender, el que realmente estudia, va a estar atento. Y las clases virtuales estoy viendo que eso es una ventaja. Dentro de las tareas es una ventaja ese hecho de que ustedes van ahí y claro, la novedad también es estar entre una pantalla, eso también es bueno, aunque ya dijimos, ¿no? En un momento, es bueno al comienzo, pero luego uno se cansa también, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante.
Lo tercero es poner interés en las actividades que hacen. Hay varias actividades que se hacen hoy día, no lo vamos a hacer. Yo ahorita no tengo el manejo, ahorita estoy con la administración, pero para hacer, por ejemplo, grupos en clase, ¿no? ¿Ya? Ustedes son como 24, me dijo el pastor. Ya, 24. Con 24 ya se puede hacer grupos de estudio, ¿no? De actividades en la misma clase, ¿no? Poder hacer de repente grupos de 4 o de 5 o de 6, ¿ya? Se los agrupa en diferentes salas y cada uno se va a la sala que le corresponde a hacer su trabajo. Luego regresa, da su informe y seguimos adelante. Y acá dan el informe, moderamos el tema y luego seguimos. Esa es una forma también de trabajo y de estudio en donde ustedes hacen su propia actividad y están interviniendo, ¿no? La otra forma de intervenir es preguntando, ¿no? O haciendo una especie de sala donde hay preguntas y respuestas, ¿no? Después de la exposición, hay preguntas y respuestas de cada uno y también apreciaciones. Ahí es donde cada alumno puede dar su propia opinión, no solamente preguntas, ¿no? Un aporte también puede ser, ¿no? Eso es válido, ¿no? Bien. Hay que entonces hacer las actividades, poner el interés. Un detalle, cuando se hace una exposición, hoy día, la cosa, como es por internet, uno puede trabajar este aspecto así, pero saben que cuando se hacía trabajo así de exposición, de grupo, generalmente esto desde el colegio, las universidades, en todas partes es casi lo mismo. Se hace el grupo y 2 o 3 son los que estudian. 2 o 3 son los que van, buscan, analizan, como sea, investigan. Y el resto es el que está de adorno, ¿no? Están de adorno. La idea es, porque también hay casos en que grupos donde todos se les da la responsabilidad y cada uno cumple con su labor y claro, el grupo se ve, se nota y hace una exposición brillante. Eso es bueno, pero también es escaso. En nuestro contexto se hace todo a la rápida, ¿no? Pero no somos así, a la rápida. Ya está, ya tú haces esto, todo lo otro, ya. Y cuando hacemos la exposición, ahí se da cuenta uno, o el profesor también se da cuenta de eso, de que han improvisado y que han tenido buena intención, pero finalmente no han tenido, no lo han hecho bien. Y saben que siempre uno es el que más tiene y es el que defiende el grupo, ¿no? Por los demás. Y ahí ya el profesor tiene que tomar la evaluación respectiva o dar la nota a ese que hizo esto y sabe bien y ha empeñado el trabajo, y a nosotros darle una nota menor porque no han dominado mucho, ¿no? O el hecho de que como es el grupo, entonces, y defendió su grupo, entonces todos sacan la misma nota. Esa es otra tarea también que a veces se tiene como profesor, que no me gusta mucho, ¿eh? Porque que uno se esfuerce y los demás se lleven la torta, el pedazo de la torta no igual, no vale la pena, ¿no? No es bueno. Pastor. Sí, sí, sí. Sí, pero, por ejemplo, también hay el caso de que hay una persona que le gusta hacer la tarea, lo realiza, lo trabaja todo, pero no es bueno exponiendo. Entonces, Sí. escogen al que más expresa, el que más habla para que no pueda dar la exposición. Sí, Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí. sí, es verdad eso también. Sí, sí, así es. Eso se ve. Compartido. ¿Ah? Trabajo compartido. Bueno, hay un trabajo compartido. Bueno, se va dividiendo el espacio, pero cada uno hace su tarea y responde, ¿no? El asunto es que se vea que todo el grupo ha participado, ¿no? Porque si por ahí Cada hay uno uno hace que su no. parte, pastor. ¿Ah? Cada uno hace su parte en este caso. Claro, claro, pero Trabajos grupales. que 2 o Pastor, una 3, consulta. sí. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, pasaba, voy a hacer mi cámara. Mira, así. Cuando estaba en el colegio, lo que pasaba era lo siguiente. Yeah. No soy tan, todavía soy joven, todavía soy niño. Yeah. Entonces, cuando estaba en el colegio, por ejemplo,
lo que pasaba era lo siguiente, éramos un grupo de 4 o 5, por ejemplo, y siempre había uno más pilas que los demás, pues, ¿no? Entonces, a Sí, ese sí. pila siempre se le mandaba a exponer. Pero, ¿qué pasaba? Que todos los 4 hacíamos el trabajo, o sea, de repente nos reuníamos, ¿no? Nos comprábamos los materiales, todo. Y nosotros hacíamos el trabajo de siempre, y solamente esa persona se dedicaba a exponer, nada más, solamente se dedicaba a eso. Ya. Entonces, en esos casos, pastor, no lo sé, yo lo veo que es como un trabajo en equipo, sí, pero tampoco tanto en equipo que llevamos por cierta parte, ¿no? O me equivoco, No, no. claro, no es el equipo porque uno es que, está bien, uno expone, puede exponer y tiene la habilidad de exponer, pero también tiene que saber cómo se ha procesado el estudio, la investigación. Porque Pero si ojo, ojo, se le entrega nomás el trabajo pero, ahí y que él haga, de repente no lo va a hacer muy bien. Sí, por más pero, exposición que sea. pero, Sí, 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 pero Carlos. ojo, sí, pero ojo que el que expone tiene que estudiar y Eso. exponer, o sea, hace dos trabajos. No, por eso también esa es su actividad, ¿no? Pero mejor es que esté también metido en cómo el grupo, por eso es que hay reuniones, ¿no? Previas donde deben estar todos, no solamente los que hacen la actividad, la investigación, sino también el que va a exponer, también debe saber, debe estar ahí, ¿ya? Para informarse, porque si no, imagínate cómo tú lo entregas, ya, yo lo estudio, y si lo estudia bien, bien, sale adelante, y si no, la habilidad de exponer no le va a servir mucho, ¿no? Por más expositor que sea. Va a improvisar, va a hacer, y el profesor se da cuenta de eso, que ha improvisado, por más que conozca. Y ahí viene el otro problema, ¿no? El que sabe, el que sabe exponer, generalmente puede hacer eso y puede improvisar, y ahí es donde viene el mérito, porque no está llevando el trabajo como debería ser y parece que no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces ahí viene la desventaja. Entonces no es tan fácil el asunto, ¿no? Claro, para un estudio en colegio de repente puede aguantarse, pero no siempre, ¿no? Y en un seminario menos todavía, ¿no? Eso no es muy bueno, ¿ya? Eso se ve cuando uno hace, por ejemplo, las sustentaciones, ahí se nota uno. Aquí hemos hecho sustentaciones de grupo, ¿no? Y lo bueno es que los grupos han respondido, la mayoría he visto responder, pero en algunos también, dentro del grupo ha habido uno o dos que no han respondido bien, ¿no? Entonces eso también se denota. 4, es tomar apuntes en clase. Ese es el otro elemento también, que hay que aprender a tomar apuntes en clase, ¿no? Y una buena forma de estar atento y ocupado es justamente eso, tomar la anotación, ¿no? Y venciendo las distracciones. Entonces uno anota y hay en algunos casos, y eso creo que no deben ser escasos, que algunos dicen que aprenden más estando atentos, escuchan bien y lo aprenden, analizan bien, pero no pueden hacer eso y también escribir. Cuando escriben se desatienden, dicen, no pueden hacerlo, ¿no? Pero la técnica de anotar y hacer apuntes, eso se aprende, ¿ya? Y puede ser instintivo. A la vez estás aprendiendo y estás anotando, ¿no? Eso se Pastor, puede hacer, ¿ya? Y la pastor. práctica hace al experto, ¿no? Sí, Carlos. Sí, en mi caso yo tengo que, para aprender, tengo que apuntar. Yo cuando Claro, apunto, voy ahí memorizando. es que esa es una forma de hacer el trabajo. Es importante hacer, anotar, ¿no? Y a la vez escuchar. ¿Ya? Doctor, y una consulta. Sí. Perdón, disculpe que le esté interrumpiendo. No, Eh, están para eso. Yo les doy la participación. Los demás también pueden hacerlo, sí. estamos para interrumpir, hermano. No se preocupen. Sí, no, y así se hace la clase más ágil, pues, porque uno solo hablando 2 horas, 3 horas, qué aburrido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando, bueno, yo en las mañanas tengo clases de inglés, por ejemplo, tempranito a las 7 de la mañana. Entonces, para mí, al menos también de apuntar, bueno, no solamente, debe ser por el idioma también, ¿no? Pero yo sí me distraigo al momento de apuntar, por ejemplo. Prefiero estar escuchando y luego después, recién, no sé, en tiempo de receso, que haya apuntar. Ya. Pero, porque en clase prefiero solamente escuchar, ¿no?
Y en el colegio también pasaba lo mismo. Después escribía, pero primero escuchaba. Y aprendía, bueno, creo yo aprendía más rápido, ¿no? Porque no estaba, mi mirada estaba en cuaderno, ¿no? Sino estaba solamente en lo que, bueno, en este caso, lo que la PPT es, lo que se está hablando. Ahora, leo una cosa, profesor. Este tema de lo que es escribir mientras que uno va escuchando, porque obviamente, si yo pensando en eso, es bastante práctico. Bueno, si yo, mientras que voy aprendiendo, voy escuchando, voy aprendiendo, voy escribiendo, entonces como que tengo ahí una segunda fuente de información en mi cuaderno, pues, ¿no? En mi hoja de apuntes. Claro, claro. Entonces, ¿es un aprendizaje a corto o a largo plazo, pastor? ¿O es mucho, depende de la práctica? Esto depende de la práctica y también de otro elemento, porque no debería ser solamente tomar el apunte en clase, sino también en el tiempo de estudio personal, debo revisar mis apuntes, ya para ir revisando, para luego revisar nuevamente. Acá hay una digamos, diferencia, ¿no? Porque en el estudio presencial, por ejemplo, no lo grabábamos, no había grabación. Y tú lo que escuchabas del profesor, ya pues, ya fue. Si se te escapó, ya no lo anotaste, bueno, tienes que buscar en el libro o en tu estudio personal aquello que de repente dijo el profesor que te habías olvidado de anotar. Ya, ahí es donde está la otra parte, es tu parte ahora. En estudio virtual no, en el estudio virtual queda grabado. Entonces, la ventaja está en qué? En que tú puedes repetir la grabación y volverla a ver y ahí anotar aquello que se te escapó, ¿no? Eso sí es una ventaja del estudio virtual, ¿no? Por lo menos en el nivel que estamos acá, ¿no? Para este nivel sí es bueno, ¿no? Entonces la repetición, volver a analizar el estudio, lo que dijo el profesor, ¿no? Ya, porque puede haber una leve distracción también en un momento, ¿no? Por más que uno sea, guste del estudio, punto, o cuerpo de venció, o el cansancio, ya. O estaba haciendo otra cosa, porque también es ese, tengo que estudiar y a la vez estoy viendo alguna cosa por aquí, por allá, ¿no? Claro, debo estar exclusivamente haciendo esto, pero en algunas cosas a veces uno tiene varias actividades que hacer. Bueno, lo cierto es que la grabación me ayuda. En lo virtual, a esa es una ventaja, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también aprovéchelo. Cuando el pastor termina la clase y luego lo envía, ¿no? ¿Ya? Eso queda. Inclusive queda de tal manera que hasta queda en el YouTube. La clase la pueden ver cualquiera, ¿no? Entonces las clases que ustedes tienen quedan grabadas en YouTube. Entonces eso también es una gran ventaja en ese aspecto. Entonces, por ahí es donde va ya, el asunto del apunte. Pero voy a este otro caso. O sea, al segundo momento. Una cosa es el apunte en clase mismo. Lo otro, ya hemos dicho, es en mi estudio personal hago repaso. Y en ese repaso también leo los libros o la bibliografía o el texto de base. ¿Para qué? Para que pueda yo entonces hacer alguna anotación en ese apunte de clase. Y ese apunte de clase queda como una especie de borrador. ¿Ya? Y yo les aconsejo una cosa, lo que yo hacía en mi época de estudiante, ¿no? Todavía sigo estudiante, pero sigo estudiando, pero ahora ya uso otros elementos, ¿no? Pero tenía mi cuaderno o mis hojas, porque también al principio eran hojas nada más y lo decía ahí, ya. Pero un cuaderno y eso quedaba como borrador. Después lo revisaba y agarraba y lo ponía, lo trasladaba a un cuaderno ya, que iba a ser el cuaderno oficial, ¿ya? En ese cuaderno oficial, entonces ahí lo repasaba y veía lo que había escrito y ampliaba detalles que no estaban en ese documento y que habían quedado ahí en el aire. Entonces le iba dando ese perfil. Yo tengo ahí varios cuadernos de esa manera. Ya los guardo todavía. Entonces eso es importante para la técnica de apunte de clase, ¿correcto? De repente uno dice, no, pero es perder el tiempo. No, es que aprende uno repasando. Hay dos formas de aprender un estudio. Uno es repasando
revisando, analizando y trasladando. Ese es uno. La otra es, ¿sabes cómo? Enseñando. Enseñando te queda grabado, ¿ya? Y te vuelves especialista en algo. Les digo eso, mire, Amén. yo estoy enseñando, mire, desde el año 89, imagínense. Desde 1989, ya son 32 años que estoy ligado a la enseñanza. Aún estando en el pastorado, ya me jalaba a enseñar, ¿no? En la iglesia también hacíamos lo mismo. Entonces, y en el último pastorado que hice, yo estaba dedicado a la educación cristiana, imagínate, o sea, a la enseñanza. Ese fue mi fuerte siempre, ¿no? Muy bien, entonces seguimos adelante en esta tarea. Lo quinto, el quinto punto de esto es leer el día anterior el tema que el profesor va a explicar. Esto tiene que ver entonces con el sílabus. Si tengo el sílabo, tengo que revisar el sílabo, a ver qué cosa va a hablar el profesor o qué va a expresar. Generalmente, le voy a decir la verdad, ningún alumno revisa su sílabo. A menos que sea, pues, bien estricto, bien dedicado, todo eso, ya hace el control. Pero yo he visto que ninguno controla. Se les da el sílabo y lo guardan. Y después, la siguiente semana, el sílabo, lo dejé en casa. O profesor, pásenos por PDF, por favor, o el archivo, quiero ver, ya, y ahí lo tengo, ¿no? Y algunos que son un poquito más rápidos, así, sí, ya lo tienen, o lo tienen en su archivo, y dice, acá lo tengo, profesor, y está en su celular, ¿no? Ahí está, ya. Profesor, hoy nos toca tal cosa, ya, qué bueno, ya. Pero es bueno siempre hacer una evaluación, ¿no? Tratar de diferenciar lo esencial de lo accesorio, no anotar lo que no se entiende, anotar las ideas, no las palabras del profesor, sino las ideas. Ahí hay la necesidad de aprender cómo anotar o cómo apuntar, porque ahí viene el asunto, porque uno después te estoy anotando ahí y digo, profesor, repita de nuevo porque no lo entendí, se me escapó, por favor. Ya. Ahí yo estoy haciendo más bien una especie de repetición o de grabadora del profesor, ¿no? Cada palabra. No, yo lo que debo hacer simplemente es anotar las ideas. Y el profesor, más bien, en vez de decir, profesor, repita la palabra, de decir, repita la idea, profesor. Repita la idea, ¿no? Lo entendí, pero quiero que me aclare la idea. Ya, ahí está, mucho mejor. ¿Ya? Y entonces ahí va la cosa. ¿Ya? Pastor, una consulta. Sí, sí. ¿Qué tan bueno es que un estudiante se adelante a una clase que aún no toma? Por ejemplo, ¿no? En el colegio, para lo que pasara, que las chicas, bueno, el grupo, siempre hay, en el salón hay un grupo, ¿no? Que saca mejores notas que el resto, ¿no? Siempre hay un grupito. Entonces, lo que hacían bueno, este grupo era que se adelantaba a las clases, ¿no? Había revisado el libro y se adelantaban 2, 3 días. Y su cuaderno ya lo tenían desarrollado de esos 2, 3 días, de las actividades que estaban en el libro y todo eso. Entonces, ¿qué tan bueno es adelantarse? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros recién estamos aprendiendo, bueno, hay unos hermanos que ya han llevado, ¿no? Que ya han retomado, pero hay unos hermanos que recién estamos empezando a estar en el seminario, y entonces, ¿qué tan bueno es que nosotros nos adelantemos a los temas que están en el libro que se mandó cuando recién estamos aprendiendo, pastor? Claro. Una cosa es ir revisando qué cosa hay. Uno, como esto es nuevo, generalmente estudio seminario, uno tiene que esperar qué cosa es lo que el profesor va a indicar, ¿no? Aunque un curso como este de estudio, ya creo que sí se puede manejar, uno puede encontrar en internet muchas cosas ahí, ya lo puede encontrar. En inglés, o es otra la naturaleza, ¿no? O el curso que tú estabas estudiando en la mañana, ¿no? De paso, ¿no? How are you? Hello. ¿Eh? Eh, you understand, ¿no? Ya, ya, la cosa es que como ya tiene una naturaleza y hay deseo de aprender, o ya encontró la fórmula de cómo aprender, entonces ve lo que hay en el libro y entonces van anotando, ¿no? ¿Ya? Eso es bueno por una manera, pero por otro lado también puede ser también desventaja para el otro grupo, para el grupo, ¿no? ¿No?
yo también, bueno, estudié inglés también, entonces estábamos en eso, de inglés para la maestría, estábamos en San Marcos y había un grupo que aprendíamos y yo ya había entrado, porque entré de enganche, ¿no? Yo había entrado de frente a un grupo ya. Y todavía me cuesta hablar, ¿ya? Pero sí, yo sé, leo y todas esas cosas, entiendo, ¿ya? De escuchar me cuesta también todavía. Pero ahí vamos. El asunto es que sí, sacamos buena nota y todo lo demás, ¿no? ¿No? Pero había otro grupo que no podía, que no se entendía. Y tratábamos de apoyar unos a otros. Eso también sirve. ¿Ya? Aprovechar en ese caso. El que sabe, bueno, me voy para allá. Pero también tengo que saber si ese que sabe o que ha aprendido o que de repente ha hecho más antes y ya lo tiene, hay que cotejarlo con lo que dice el profesor también, ¿no? Porque no vaya a ser que de repente lo ha aprendido mal, porque también ocurre eso, ¿no? La información, me adelanto y lo he entendido de una manera y no es esa forma, ¿no? Bien, eso es en cuanto al asunto de los apuntes. Ahora, vamos a ir al aspecto de la lectura, ¿no? Porque el estudio tiene que ver con esto, ¿no? Uno es los apuntes, uno es escuchar, ¿no? Escuchar una clase, estar atento a una clase. Lo otro es hacer los apuntes, ¿ya? De esos apuntes, hacer mi investigación. Y para la investigación tengo que hacer lectura, ¿no? Porque esta profesión, por decirlo así, el ministerio pastoral, está ligado a la lectura, la investigación, ¿no? De libros, ¿no? Entonces necesitamos bibliografía y ese es otro elemento también que cada alumno tiene que aprender. Les paso el dato también. Yo me estaba olvidando y no he sido muy acucioso en esto. Hace más de una semana me llamaron de Sociedad Bíblica, el hermano Antonio, y ellos están ofreciendo libros, ¿ya? A los estudiantes a un precio bastante cómodo, ¿ya? Y me han mandado la lista. Yo no la he publicado. Les voy a mandar la lista, ¿ya? Para ver que ustedes vean y hablen con el hermano, ya lo llaman y ustedes ven a ver si pueden hacer esa lista y hasta cuándo les dan el espacio para el pago y todo eso, y luego cómo recoger los libros, ¿no? Amén, Eso pastor. también es bueno. Porque, a lo mejor, pastor, hay un descuento por compra grupal. no, es descuento por ser seminarista. Amén, pastor. Sí, por eso es. O sea, no es un descuento, no es uno por uno, sino es un descuento por ser de seminario, ¿ya? Y son estudiantes. Para eso es, ¿ya? Para proveerles de biblioteca, ¿ya? Entonces, uno puede aprender eso, no solamente sociedad bíblica, que ahora se dedica a esto y también se dedica al estudio, tienen clases, tienen sus propios cursos, diplomados y todo eso. Claro, ahorita estamos en este asunto de la distanciamiento social y todo eso, y no están atendiendo, sino todo es virtual y se manda la documentación, se lo envían a la casa a uno, ¿no? El material, todo eso, ¿no? Para que no vaya uno a la sociedad bíblica. Y si uno puede estar o está cerca, puede ir también, ¿no? Y con el cuidado respectivo. Pero, Entonces, eso se hace. No sé si hay otras librerías que están por ahí haciendo lo mismo, ¿no? pastor, Pero, ¿y funciona para provincias? ¿Ah? ¿Funciona para provincias? Sí, sí funciona para provincias también. Eso habría que hablar con el hermano Antonio. Yo se les paso el dato y ustedes, le doy el teléfono de él y él les va a indicar más el detalle. Creo que hay sociedad bíblica en el interior también, en la provincia, ¿ya? Y hay que ver si ellos pueden proveer o desde Lima pueden enviar los materiales y luego lo distribuyen en la librería que está en el lugar, ¿no? Pero sé que hay en Trujillo, hay en Huánuco, hay en Pucallpa, hay en Iquitos, ¿no? Creo que también en Arequipa, en Ayacucho. Sí, hay lugares que Sociedad Bíblica tiene como base, ¿ya? Bueno, la lectura ahora. La lectura. La lectura, entonces, es un procedimiento que consiste en informarse del contenido de un texto. Esta es la tercera, ya hemos hecho. Uno es la atención, lo otro es las anotaciones y ahora la lectura. Entonces,
es para informarse del contenido de un texto, pero también la lectura tiene, digamos, vamos a poner así, tiene varias aristas, pero por lo menos dos son las que tenemos que tomar en cuenta. Uno es el acto de leer, el acto de leer, ¿ya? Y lo otro es la lectura, el acto de comprender, ¿no? Entonces, una cosa es leer y otra es la comprensión. En esas dos cosas, por lo menos, consiste la lectura, ¿ya? Porque yo puedo leer y no necesariamente entender, ¿ya? El acto de entender es lo que realiza la lectura, finalmente. Y un tercer momento sería la lectura, la interpretación, que de eso que he entendido, ya entendí, ahora, ¿cómo lo explico ahora? ¿Ya? ¿Cómo lo descifro y lo doy a entender que he aprendido? O que conozco del material o que domino del asunto, ¿no? De acuerdo con el debate. Entonces, eso es claro, ¿no? Yo ahora estaba teniendo, por ejemplo, un curso con un profesor de hace años que me enseñó los primeros años a mí. Y casi tenemos la misma edad, pero estamos ahí y él avanzó bastante y es un especialista. Y ya me había enseñado el curso de semiótica y conozco su material, su sistema, todo, ¿no? Entonces, cuando lo escuché ahora, otra vez estaba regresando pues a hace 35 o 40 años atrás, ¿no? Y qué bueno era eso, escucharlo. Yo lo absorbía y le hacía preguntas del curso, de este curso, yo he intervenido como 3 a 4 veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque más o menos entiendo el material y entiendo el tema. Entonces, la interpretación implica eso, ¿no? Entender. Sí. Así que la lectura requiere cumplir con ciertas normas para que se profundice en el conocimiento, en los conocimientos adquiridos. ¿Ya? ¿Es de alcance de cultura general o sirve para pasatiempo o sirve como un medio de aprender y prepararse para servir mejor? O sea, la lectura tiene esos 3 elementos también, ¿no? De avance cultural, o sea, de cultura general, básicamente, ¿no? O sea, para la cultura general. Entonces, quiero conocer eso, ¿ya? Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la web van a encontrar una serie de cosas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los museos, ¿ya? Y han abierto hace 2 o 3 días una página donde uno va directamente al Museo del Louvre y puede visitar todos los cuadros, todas las exposiciones de cuadros, pinturas y esculturas que tiene el Museo del Louvre, ¿ya? Pasando por la Gioconda, ¿no? Y todos los demás cuadros que hay por ahí, ¿no? Y les van indicando a uno el origen, el lugar, cómo está hecho el cuadro y su autor y una serie de cosas ahí, ¿no? Entonces, eso es cultura general, ¿no? O algo sobre ciencia, por ejemplo, ¿no? Los viajes espaciales. Hoy día se están haciendo viajes espaciales donde empresas privadas están participando del proyecto ahora, ¿no? Porque hay la idea de llevar a gente al espacio también, ¿no? Entonces están haciendo eso, ¿ya? Y han habido visitas al centro espacial, ¿no? Que no sé si ustedes saben eso, hay una especie de, ¿cómo diríamos? Una nave grande, ¿no? ¿Ya? Que es en el Centro de Investigación Espacial que está ahí dando vuelta en la Tierra, ¿no? Y que constantemente pues, analiza varios detalles, ¿no? Y hay estos astronautas que pasan pues meses, ¿no? Meses ahí en la estación espacial se llama, la estación espacial, ¿ya? Y ese convenio lo hacen con americanos y con rusos, ¿no? Y creo que hay chinos también, y han llevado profesores, ingenieros, han llevado no solamente científicos o astronautas, ¿no? Han ido gente de otras especialidades para estar ahí en el espacio y ahí hacer su tarea, ¿no? Eso también es de cuestión cultural, ¿no?
Sí, me imagino. Bueno, a mí me gusta eso. Yo me acuerdo que cuando el viaje a la Luna, el primer hombre que vino, que llegó ahí el 20 de julio de 1969, ¿no? Eh, aquí se vio en la madrugada y yo me quedé despierto, ¿ya? Pegado a la televisión para ver todos esos detalles y ver cómo el hombre estaba ahí, ¿no? Caminando en la luna, el primer hombre que había llegado ahí a la luna, ¿no? Y nos daban datos ahí, la navecita esa y cómo habían llegado. Entonces, todo ese aspecto tiene que ver con también, pues, aprendizaje y cultura general, ¿no? Y lo otro es también lectura de pasatiempo o también que sirve como medio para aprender, también puede ser, ¿no? El pasatiempo puede ser una revista. Antiguamente habían esos, lo que ahora le llaman cómics, nosotros le llamábamos chistes, ¿no? ¿Ya? Y habían pues personajes, Animes. los animes, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, sí, Con Dorito. Mafalda. Bueno, Condorito es el resto de eso antiguo que había, ¿no? Mafalda también, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en mi época había Archie, Porky también, ¿no? Sí, sí. Memín. Ah, ¿te acuerdas de Memín también? Claro. Bueno, y yo me acuerdo de un personaje argentino, de una revista, una enciclopedia que se llama Villiquen. Y ahí había un pingüino, un pingüinito, ¿no? Que era digamos, el personaje que iba enseñando, ¿no? Diversas materias, ¿no? Eso era como para niños, me acuerdo, de ese aspecto, ¿ya? Entonces, esa es la concepción de pasatiempo porque te va enseñando también, o como medio para aprender. Por ejemplo, puedes aprender no solamente estos aspectos, novelas, por ejemplo, historias, ¿no? Relatos, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, por ahí alguno ha pasado por el Quijote de repente, o el Mío Cid, el cantar de Mío Cid, yo lo he leído, ¿no? O obras, por ejemplo, obras peruanas, ¿no? Ah, los perros hambrientos. Pero Sarmiento, o lo de Ciro Alegría también, ¿no es cierto? También con sus historias. Guarmacuyay. Claro, también, ¿no? Ya. Entonces, hay muchas historias y muchos cuentos peruanos muy buenos, ¿no? Que deberíamos aprenderlo de paso como parte de nuestra propia cultura, ¿no? Ríos profundos, ¿no? O el caso de Argueda, ¿no? Eh, este, creo que se llama el Sol de arriba, el Sol de abajo, creo algo así, ¿no? En fin, hay muchas obras ahí. Y también, por supuesto, temas bíblicos, ¿no? Que estamos para eso, ¿no? En el ministerio, temas bíblicos como, por ejemplo, eh, de repente un comentario o historia. Está, por ejemplo, ¿cuántos han leído Peregrino? ¿Cuántos Otra han leído? película, pastor. Ay, ya sabía, ya les iba a decir. Es una película, pero no es una película. Es una novela. ¿El regreso de Peregrino? Claro, El progreso de Claro. Peregrino es una novela. Ay, y la película, muy buena, por cierto. La película está basada en la novela, Ah, ¿ya? Pero es una novela. Igual que la segunda parte, cristiana, ¿no? La peregrina. Esas obras de Juan Bunyan fueron hechas como novela. Y creo que la versión del Progreso Peregrino, la más antigua, la primera que se hizo, comenta, habla del autor y habla del libro justamente, de la obra, ¿no? De 1400 y tantos, más o menos, ¿ya? O no, 1617, por ahí es, ¿ya? De una obra de un hombre que fue prohibido de predicar, de paso, ¿no? Y que fue 11 años a la cárcel por predicar. Y ahí es donde él escribe ese libro, ¿no? Porque tiene un sueño y va escribiendo, y ahora se ha convertido en una obra clásica,
una obra que todo creyente debe tener. Pero les digo, es una obra que debemos aprender nosotros. Ahora, yo les digo, ¿saben qué? Qué pena, ¿no? Yo también aprendí eso por la película. Primero vi la película. Sí, eso fue en los 70, pues, en la iglesia lo aprendí. Ya después supe que era libro, entonces busqué el libro y yo lo tengo. Y tengo también el libro ilustrado, es decir, dibujado, con dibujos, ¿no? Porque también Buñuel lo hizo con dibujos, ¿ya? Entonces, estos son elementos que son importantes para el desarrollo. Ese es uno. Pero no solamente el caso de Bunyan, también las bibliografías hay. Bibliografía de grandes hombres, ¿no? Hay dos, yo tengo por lo menos 2 libros acá sobre bibliografía de grandes hombres cristianos, ¿no? Que Editorial Vida reprodujo, ¿ya? Hoy día hay varios, hay varias colecciones de ese tipo para aprender de misioneros, de predicadores, de pastores, ¿no? Que nos pueden inspirar, ¿no? Por ejemplo, Jonathan Edwards, el libro de Jonathan Edwards sobre el avivamiento, ¿no? Ya, ese es un libro interesante. Hay un libro de Tomás Kempis, Imágenes de Cristo, que es un libro que en su momento inspiró a muchos hombres de Dios, ¿no? A los reformadores, los inspiró. Y habría que buscar, hay material, hay mucho material, hasta en PDF uno puede encontrar estos materiales, ¿no? La bibliografía de Wesley, la bibliografía de George Whitefield, la bibliografía de William Carey, ¿no? O de David Livingstone, ¿no? O de repente, ¿de quién más? De Juan Crisóstomo, de Agustín, ¿no? En fin, hay una serie de cosas que uno nos sirve para mejorar en este aspecto y ir construyendo también nuestra fe en base al testimonio de la vida de muchos creyentes y obreros del Señor, ¿no? La lectura también, si leemos podemos alcanzar el objetivo trazado, ¿no? Estar más capacitados para servir al Señor con mayor eficacia. Recuerden, hay que aprender las cosas de Dios, pero también hay que aprender, ¿no? De todos los saberes que hay en el mundo, ¿no? Alguien decía que Isaías, por ejemplo, Isaías era un especialista, y los profetas también, cómo Amós sabía, por ejemplo, todos esos problemas que había en las naciones. ¿Por qué? Porque era un estudioso, una especie de politólogo y que conocía los problemas sociales y políticos de su época y los puso ahí en la Biblia, ¿no? Entonces era un analista político, imagínense, ¿ya? Entonces, Isaías dice, alguno que su actitud hubiera sido como la de aquel como el que debemos tener todos los cristianos, ¿no? En un lado la Biblia y en otro lado el periódico, ¿no? Estaba al día la noticia, estaba al día en todo lo que estaba ocurriendo, no se le escapaba nada de lo que estaba ocurriendo en su sociedad, ¿no? Nosotros también tenemos que estar al día en eso. Ojo, no estoy diciendo que solamente vean los noticieros, porque la verdad que la televisión hoy día no nos dice mucho tampoco, dice lo que quiere decirnos, ¿ya? Hoy día el medio para informarse está en las redes, pero también ahí hay que escoger también noticias, ¿no? Porque a veces hay mentiras y hay verdades, y hay medias verdades, y al final no sé qué cosa es lo que están diciendo. Tengo que aprender a diferenciar cuando me están diciendo una media verdad o una mentira, y no porque lo dicen, no. ¿Saben cuándo cómo sabe uno que una noticia es verdadera? Cuando uno va a la fuente original, ¿ya? A la fuente original la que originó la noticia. Si hay un buen respaldo, ¿no? Si hay una buena investigación. Si no hay ese respaldo, no hagamos caso a ninguna noticia, ¿no? Porque por ahí se le mira acá la última noticia, esto ha ocurrido, y al final no es verdad, ¿no? Es una cosa construida o por difamación. Y medio ahorita todavía en esta semana
que nos está tocando vivir en medio de las elecciones, nos están lanzando así, ¿no? También eso, ¿no? Entonces hay que saber discernir en ese aspecto también, ¿no? Ahora, Pastor, sí, disculpe, una consulta. Normalmente en la experiencia que usted tiene, ¿no? Que de enseñanza, normalmente un alumno, ¿cuánto tiempo debe tomar, ¿cómo se llama, su tiempo para poder leer? para poder leer, bueno, yo creo que, bueno, eso es relativo, pero si queremos hacer una lectura diaria, ¿no? Yo creo que 1 hora estaría bien. Claro, una lectura de la Biblia, pero también una lectura de algún tema o un libro que también me refuerce, ¿no? ¿No? Que me permita, y ahí habría que escoger, ¿no? En eso sí le puedo decir que este, como maestro también yo he hecho otra cosa, ¿no? Lo que hago es hacer uso de libros y, y en base a eso estoy aprendiendo y desarrollando y todo eso, pero personalmente muy poco he trabajado un documento que en lo personal me ha interesado. Sí lo hago, ¿ya? Pero muy poco, ¿ya? Porque más estoy como abocado aquí y allá, entonces tengo que tener la información para el curso y para la nota que me corresponde, ¿no? Para eso lo tengo. Entonces, eso me limita. Pero de hecho se necesita, si uno no está enseñando, pero quieres aprender, ahí tienes el espacio. Entonces puedes tomar, por ejemplo, un libro y ese libro leerlo de comienzo a fin, ¿no? Tenerlo como lectura, ya termina ese libro, empiezas otro, ¿no? Y así, ¿no? Creo que esa es una forma también. Y de paso, la Biblia también tenemos que aprenderlo de esa manera, leer la Biblia de comienzo a fin, ¿no? Yo he hecho en mi vida hasta 3 o 4 veces esa forma de lectura, de leer la Pastor, Biblia de comienzo a fin. Sí, Pastor, porque otra cosa es leer un libro y otra cosa es leer la Biblia, ¿no es cierto? sí, claro que sí, Son muy diferentes. sí. Depende también cómo lo lees, pues, porque Sí. mira, si tú lees la Biblia de forma devocional, el devocional es bueno, pero tiene sus limitaciones. Hay necesidad de estudiar la Biblia a fondo. O sea, si quieres el estudio de la Biblia a fondo, en serio, vas a tener que hacer tu lectura aparte del devocional. Porque el devocional lo que te hace es, ¿qué cosa? Mantener tu vida espiritual. El texto, lo que Dios te habla, para el momento, para tus circunstancias. Pero lo otro es la edificación del texto mismo, ¿ya? Que ya tiene que ver como qué dijo el autor, quiénes eran los destinatarios, por qué aparece esta palabra, ¿no? Y por qué dijo tal cosa, y por qué este tema, ¿no? Y hacia dónde fue y qué circunstancias, todos esos detalles que ya no te lo da un devocional, ya tiene que ir dándote la especificidad del texto mismo, ¿no? Entonces ahí ya tiene que ver con el análisis, ¿no? Y hay formas para eso, ¿no? Entonces ahí está no solamente la hermenéutica, ¿no? Sino los tipos de estudio, ¿no? Un análisis literario, análisis narrativo, el análisis teológico, la forma de escritura en que está el texto bíblico, ¿no? Hacer uso de metodología para eso también, para ir entendiendo el texto, ir dándole el alcance y profundidad, ¿no? Que se requiere. Eso ya es otra cuestión, ¿ya? Y ahí puede hacer un estudio personal, o sea, el estudio personal de la Biblia como investigación es uno, el estudio de la Biblia en forma devocional es otro, ¿ya? Y el estudio de la Biblia para enseñar es otro, ¿ya? Entonces, ya se va especializando el asunto por ahí, ¿ya? Ahora, claro que aquí en el seminario tenemos una limitación también aquí. Y creo que todos los seminarios tienen este problema. No tenemos seminarios especializados. Lo que el seminario se dedica es a trabajar la formación pastoral, ¿ya? Y te enseñan Biblia, pero no te especializan en el tema de la Biblia. Te enseñan teología, pero no te
especializan en teología. Lo que te especializan es en la labor pastoral. ¿Ya? Es decir, en el conocimiento de cómo hacer la labor pastoral. Esa es la tarea. Y las herramientas de cómo estudiar la Biblia y cómo predicarla, cómo hacer teología y cómo desarrollar doctrina. ¿Ya? Pero elaborar teología o hacer una investigación profunda del texto, eso tiene que ver con otras materias. O sea, en primer momento, lo que es el estudio básico es para pastoral. Pero eso es lo único que vas a hacer y ya tienes completo, ya con eso basta. No. Ya empezaste el trabajo y esto va a depender, y esto va a llevarte a estudiar toda la vida. Toda la vida. Entonces, no basta con 3, 4 años de estudio. ¿Correcto? Necesita uno entonces ir profundizando y ampliando el asunto, capacitándose, formando, trabajando, buscando nuevas áreas de estudio también, de investigación, que en esto, miren, el estudio de la Biblia y lo que se llaman ciencias bíblicas hoy día ha avanzado tanto, ¿ya? Pero avanza cada día más también, ¿no? Y lo que ahora es de conocimiento de acá en 10 años ya no es eso, va a haber otra forma y va ampliando y va profundizando, porque cada día hay nuevas cosas, nuevos descubrimientos, nuevas formas, nuevos métodos que se van añadiendo al análisis de la escritura. Entonces uno tiene que estar al día, ¿ya? Un pastor no se puede quedar ahí. Si uno quiere, bueno, ya me quedo con mi estudio del seminario, pero si yo me quedo con eso, voy a tener limitaciones, no voy a llegar a mucho más, ¿no? Entonces ahí hay un grave problema en ese aspecto, y creo que ese es otro problema que tenemos ya a nivel de las iglesias evangélicas. Los pastores que han ido a un seminario y que se quedaron ahí, ¿ya? Y hay otros que ni siquiera han ido a estudiar y son pastores y requieren estudio y lastimosamente no le dan pues la enseñanza o la doctrina adecuada a la grey, y por eso es que los miembros están débiles. ¿Te cuenta? ¿No? Eso hay que tener el cuidado. Entonces uno tiene que llevar a tener una meta de ser un pastor que pueda cumplir con esa meta, de llegar a la gente y cubrir a la gente de su necesidad de Dios. Un pastor completo. Sí, y también incentivarlos a que ellos busquen eso también, a que sean también de esa manera, a que ellos mismos analicen el texto, a que ellos busquen también y tengan su propio criterio también, ¿no? No siempre va a estar, pastor, tengo esta pregunta, pastor, tengo esta duda, pastor, quiero un consejo. Sí, podemos ayudar, pero ese es un momento, tiene que aprender y tiene que desarrollar y por lo menos dominar las escrituras, la Biblia medianamente también, ¿no? Esa es la meta, en todo caso, esa es una meta. Y para el seminarista eso debe ser un hecho, ¿ya? Que no siempre lo alcanzamos de paso, pero ahí estamos. Habrá que hacer el esfuerzo, ¿ya? De lograr eso, ¿ya? No basta entonces con poder leer, hay que saber leer. Y al decir esto nos estamos refiriendo a la captación del sentido de lo que el autor escribió y quiso decir. O sea, básicamente ¿qué entiende? ¿No? ¿Qué entendemos? ¿Se acuerdan del pasaje del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles? ¿Mm? Cuando Dios le dice por el Espíritu a Felipe, mira, lo lleva, dice, está arrebatado y llevado al desierto. Y en el desierto, en la carretera, encuentra una carroza ahí, ¿no? Un coche que está ahí. Y dice, súbete. Ya, y va donde el eunuco. Y lo ve ahí, leyendo. ¿Y qué le pregunta a Felipe? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Ajá. ¿Entiendes lo que lees? Mire. ¿Entiendes lo que lees? Así que la Biblia misma nos muestra que la lectura es importante, ¿no? Tienes que leer. Deuteronomio 6:4. Memoriza la escritura. Léela, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, leer es parte de la vida. Debe ser parte de nosotros, ¿no? Leer es lo necesario hoy día, ¿no? Y la Biblia nos obliga a eso, a leer.
a leer. Y la lectura implica entender. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Mira, ahí está. Esa pregunta que Felipe le hizo al eunuco es una pregunta que debemos tener siempre presente cuando hacemos nuestra lectura. Y hacernos esa pregunta a nosotros, como si fuéramos o tuviéramos una persona. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees, Alberto? O en todo caso, tú mismo te dices, ¿no? ¿Estoy entendiendo lo que leo? ¿No? ¿Ya? Y ahí ya tienes la medida. ¿Ya? Entonces la Biblia misma te lo está mostrando. Bueno, tipo de lectura. A ver, todavía no es la hora, ¿no? Estamos un cuarto. 8:39. Todavía. Creo que vamos a hacer ya. Tipo de lectura. Estamos ahí. Tipo de lectura. Ya. Hay por lo menos aquí 3 tipos de lectura, ¿no? La lectura informativa, la lectura recreativa y la lectura de especialización. ¿No? La lectura informativa es cuando yo quiero conocer algo, ¿no? Se realiza con el ánimo de informarse sobre determinados hechos. Un diario, una revista, un artículo, una investigación, ¿no? Un documento, ya, que me permite informarme de algo, de un tema. La lectura recreativa es la que se refiere a la que tiene que ver con entretenimiento, lo que mencionamos anteriormente también, ¿no? Una novela, ya dijimos, un poema, ¿no? Un cuento, ¿qué más? Un ensayo, aunque el ensayo puede ser para el lado informativo. Especialización. O para especialización. Especialización, Sí, sí, especialización. especialización es mejor, claro. ¿Ya? En todo caso, novela, historia, poemas, ¿no? Ya, ahí, historias épicas, fábulas, cuentos, ¿no? Bueno, todos los géneros que podían haber por ese lado, ¿no? O narrativas también. Tercero, lectura de especialización, que está referida en nuestro caso a incrementar nuestra formación ministerial, ¿no? Aquí tenemos libros especializados y desde esa perspectiva tenemos libros especializados en Biblia o en alguna área bíblica, ¿no? Entonces, en ciencia bíblica hay mucho sobre estudios bíblicos especializados en estudio bíblico, no comentarios, ¿no? Sino especializados en libros y en determinados libros de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este de aquí, este libro. ¿Ven? Este libro es un libro de sociedad bíblica, la poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción, ¿no? Y aquí comenta la naturaleza de cómo es la poesía del Antiguo Testamento, ¿no? Cómo se ha escrito, la forma, el estilo, las comparaciones que hace con el contexto de aquella época, con las formas de uso poético en otras culturas, ¿no? Y así, ¿no? Es un libro de exégesis, guía para exégesis, ¿ya? Entonces es un buen material. Ya, este ya es un libro de especialización, por ejemplo, ¿no? Es un libro de especialización, que es para traductores y para exégetas, ¿no? Ya. Este otro libro que tengo acá es Los métodos exegéticos de la Biblia, por ejemplo. Ese es un libro también especializado, ¿no? Porque habla de la exégesis, el área de estudio bíblico de exégesis, ¿no? De interpretación. Este es otro libro, ¿no? Relatos bíblicos, ¿no? Semiótica narrativa, ¿no? Semiótica narrativa. Esto también, esa palabrita de repente para ustedes es nueva, pero es interpretación también. Es para uso de interpretación. O sea, la exégesis de interpretación es análisis del texto. La hermenéutica también es interpretación, que tiene que ver con cómo entiendo el texto ahora. Y la semiótica es cómo hago uso de la interpretación, haciendo uso de los sentidos, ¿no? Es decir, de los campos de sentido, ¿no? De los significados, la significación del texto. Bueno, entonces aquí tengo, eso es un especializado, ¿no? Eso es especializado.
Este otro también es especializado, ¿ves? La historia de Israel, ¿no? La historia de Israel, ¿no? Entonces, es un trabajo sobre en los textos bíblicos de los libros históricos, especialmente toda la historia que está narrada en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y se especializa en eso, ¿no? Un buen libro, de paso, ¿no? Otro libro que tengo acá, bueno, este es un libro que ya no se publica, El sentido presbiteriano de la vida, ¿no? Muy buen libro, de paso, ¿ya? Y Carlos puede, creo, a ver si por ahí puedes conseguir este libro, porque el pastor Artemio es el autor de esta obra. No es el autor él, o sea, porque el autor es John A. Mackay, ¿ya? Sino que digo que él reprodujo, no, el material, no sé cómo lo consiguió, y él reprodujo esto, y acá tenemos, pues, este es un material, yo lo tengo en PDF también, ¿no? Pero... Ahora se lo voy a quitar de pastor. Comparte, pastor. Ahora, todo bonito, ¿no? Es que para ¿cómo se llama ese libro, pastor? El Mundo presbiteriano. Sentido presbiteriano de la vida. El sentido presbiteriano de la vida. Otro libro que en parte también es de especialidad, esto, yo lo tengo de este modo, El sentido de la vida. Ese es el otro de John Mackay. El otro se llama El sentido de la vida presbiteriana, y este se llama El sentido de la vida, que es el mismo autor, ¿sí? El sentido de la vida y otros ensayos. Es un libro también importante, no digamos que es especialización, pero sí tiene que ver con ética y con conducta cristiana. Ética pastoral. Sí. Y este de aquí es ya especializado en idiomas bíblicos, gramática del hebreo bíblico. Este es un libro de gramática muy bueno, de paso, ¿no? Eso es especialidad bíblica de hebreo. El sentido de la vida presbiteriana, ¿quién es el autor? Juan A. Mackay. Es el mismo autor que de este libro también, ¿eh? Ahí está el nombre, Juan A. Mackay. John A. Mackay. Sí, o John A. Mackay, el otro Cristo español. Y aquí tengo 3 libros. Tengo varios de él también, pero este es el que tengo por ahora, ¿no? ¿Ya? Venga. Pedro Arana también estuvo promocionando ayer eso también. Entonces, aquí está. Tiene que dejar de herencia esos libros. Ajá. Claro, en su momento. ¿Ya? Este es un libro que no hay precursores evangélicos, porque esto lo trajo de producir. Acá está la biografía de Diego Tonso y Francisco Pensotti, Ediciones Presencia. ¿Ya? Y no sé si Editorial Puma lo ha tomado, pero este librito, por ejemplo, es especial, ¿no? Es escaso este. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay mucho más. Aquí en la biblioteca tengo un montón de cosas, de repente podemos más adelante hablar del asunto o en los días que continúa. Ya. Aquí viene otro tema, los tipos de estudio, los 7 pasos, eso lo vamos a ver en la siguiente, y estamos ahorita 8:47, ya. Les doy entonces su descanso, ¿ya? Y regresamos a las 9.